SER Podcast. SER Historia. Cadena SER. Con Nacho Ares. Bueno, niña, ya casi puedes considerarte baronesa. Y no lo olvides, ¿eh? Yo lo arreglaré todo. ¿Qué palco es? Palco A, como es lógico. Yo siempre pido el palco A. El varón no se perderá. Vamos, vamos, mujer. Abre el palco A. Está ocupado ya. ¿Qué? Buenas noches, señora. A ver su entrada. Tenga. Aquí dice palco B. Yo les pedí el palco A. Si se pusiera las gafas, vería lo que le da. ¡Impertinente! No grites así, Prudencia. Espera, ¿quién hay ahí? Una amiga suya. Olimpia. Ah. No sé por qué te hace tanta gracia esto. Resulta que lo has arreglado para Olimpia. Esa idiota. Si te has creído que voy a consentir que esa lagartona enredadora estropee mis planes, te equivocas. No cambiaré la localidad. Bien, péguense, señoras. ¡Ay, mi angelito! Margarita, ¿Qué tal, Olimpia? ¡Ay, qué tal! ¿Cómo estás, hijita? ¡Ay, qué preciosa estás esta noche! ¿Qué es? Ese es mi secreto. Se trata de una de las figuras más sugerentes del siglo XIX. Una mujer que fue capaz de acercarse a las esferas más sofisticadas de la sociedad francesa, llegando incluso a inspirar trabajos literarios, obras teatrales y desde luego coleando, ¿no?, más de 150 años después hasta nuestros días. Me estoy refiriendo a la Dama de las Camelias, ese personaje casi mítico de la literatura de Alejandro Dumas. Escuchábamos ahora un fragmento de la película La Dama de las Camelias, precisamente protagonizada por Greta Garbo, y que nos sirve para adentrarnos, ¿no?, como digo, en ese mundo de sofisticación, de lujo, capacidades impredecibles, ¿no?, del ser humano, en este caso una mujer, para, después de comenzar su vida en un estrato social muy bajo, ser capaz, ¿no?, de rehacerse a sí misma y conseguir metas y cotas que quizás no hubiera imaginado en ningún momento, ¿no?, de su infancia. A ella vamos a dedicar el cronovisor de nuestro programa de hoy, un programa que tendrá también un protagonista muy especial. Bienvenidos a SER Historia, la Dama de las Camelias. Esa mujer que cautivó a Alejandro Dumas hijo y que, como decía ahora, fue capaz de inspirar obras de teatro, óperas como la de Verdi y tantas representaciones artísticas que, bueno, pues marcaron a fuego, ¿no?, su figura en muchas generaciones del siglo XIX. Ella va a ser la protagonista del cronovisor junto con Jesús Callejo, pero hoy tenemos un programa especial porque queremos dedicarlo también en parte, aunque hemos hablado infinidad de veces de ello, de Tutankamón. Acabamos de celebrar el centenario, 100 años del descubrimiento de la tumba del faraón niño por parte de Howard Carter en el centro del Valle de los Reyes, ese 4 de noviembre del año 1922. Recordaremos esa cronoficción, esa dramatización extraordinaria que Mona León Simignani realizó sobre ese descubrimiento tan sensacional, ahora hace 100 años. Y completaremos nuestro programa con una nueva sección. ¿Qué me pongo hoy, Lorenzo Caprile? La historia del traje, la historia del vestido. Va a ser una sección hoy en este programa un poco más extensa de lo normal, pero que será más breve en un futuro y que nos acerca, ¿no?, a conocer la historia de nuestra ropa, de nuestro vestido y, en definitiva, la historia de nosotros mismos como seres humanos. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a SER Historia. Comenzamos. Sigue a SER Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SER Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, crononauta, bienvenido una semana más a SER Historia.
¿Qué tal, Nacho? Estaba fijándome en el Playmobil este de la Dama de las Camelias. Oye, no le falta detalle, ¿eh? Le faltan las camelias. Son flores. Genérico. A ver, genérico. vamos a pillar. Genérico, ¿no? Pero Genérico. tiene flores, tiene una sombrilla y tiene una falda muy, muy al estilo de la época. Desde luego que sí. Oye, qué bien nos trataron en Cáceres, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué maravilla! Qué maravilla. Mandamos un beso enorme a todos los amigos, a Ángel, a Inma, a todos los amigos de la cadena SER en Extremadura. Qué bien nos trataron, qué bien la gente, qué cueva más espectacular, con tantas manos, con carencia de dedos, y cuánto aprendimos de todo ello. Sí, bueno, la verdad es que estamos no es una, bueno, ya lo dijimos en su momento, no era una cueva normal y cotidiana, es una cueva donde hay muchísimos secretos todavía por desvelar, pero una cueva que está dando muchísimas alegrías y algún que otro disgusto por cuestión de cronología. Sí. Pero me pareció, y sobre todo cuando la ves, ¿no?, in situ, me pareció una cueva impresionante, que no me extraña que haya sido habitada por tantas razas humanas y no humanas a lo largo de tantos siglos y tantos milenios. Bueno, pero el tema del cronovisor de esta semana es La Dama de las Camelias, que es una novela de Alejandro Dumas hijo, inspirado al parecer en un personaje real, Marie Duplessis. Muy bien, ese tono francés, muy bien. Marie Duplessis. Sí. ¿Y por qué has elegido a la Dama de las Camelias? Por eso mismo, porque es la gran Dama de las Camelias, por todo lo que significó en su época. Una mujer que, bueno, tuvo la desgracia de morir joven, con 23 años, de tuberculosis, que por entonces ya sabes que era una enfermedad mortal, pero muy asociada también al mundo artístico, mundo literario, que tuvo una belleza exuberante, lo cual la permitió pues ganarse la vida, a lo mejor no como ella quisiera, porque fue una de las cortesanas de lujo de París, pero sí relacionarse con la crème de la crème de Francia. Y eso le permitió pues ya no solo codearse con embajadores y con gente de la política y gente de la literatura y gente también de la música, sino tener una influencia social muchísimo mayor de lo que pensamos. Pero aquí viene un poco lo curioso de la vida de Marie Duplessis, ¿no?, de la Dama de las Camelias, porque al final ha tenido como varias vidas. Tuvo una que era la cruda realidad, en fin, los 23 años, que ahora desglosaremos en algunos de los episodios en los que ella participó, pero también tuvo la otra vida por la que fue conocida. Por una parte, la novela que escribe Alejandro Dumas hijo, que también era su amante, además, en 1848. Luego, la obra de teatro, que le queda todavía muchísimo más proyección mediática, que es de 1852. Luego, la ópera de Verdi, La Traviata, un año después, en 1853. Ahí ya no es Margarita Gautier, como era en la novela y en la obra de teatro, aquí ya es Violeta Balaguer. Y la otra es, pues evidentemente, si hacemos caso también al ballet que se hizo con música de Chopin, o incluso a las distintas películas, entre ellas pues con la Divina Garbo haciendo de la Dama de las Camelias. Entonces, mucha gente conoce a esta mujer por estas obras que acabo de comentar, por estas otras vidas, pero ya has visto que le han cambiado el nombre. Ya no es Marie Duplessis, que por cierto es la Dama de las Camelias, pero su auténtico nombre era Rosa. Ella se llamaba Rosa Alfonsina Plessis. El di, esto es como cuando alguien, aquí un noble, ¿no?, se hace llamar fulanito de, pues eso, de Borbón. ¿No? Yo soy, pues en la partida de nacimiento mía, que me la descargué el otro día, que la puedes pillar en internet, es una risa, porque hay unos errores que son de tracker, no los vamos a contar. Yo aparezco como Ignacio Ares y Regueras. Es el I, pero si tuviera puesto el T, Regueras, le da como más caché, ¿sabes? Pues esta mujer, que evidentemente nació en una familia muy humilde, bueno, tan humilde como que su padre la vendió, ¿no?, a un carromato de gitanos circenses por unos cuantos francos. O sea, imagínate la vida que tuvo esta pobre niña, esta joven, que se tuvo que ganar el sustento de la forma, pues en fin, más penosa que tuvo, ¿no? En una fábrica de paraguas, estuvo también en una tienda de lencería, en una tienda de verduras, hasta que al final alguien ve que tiene una belleza y una inteligencia también fuera de lo común, considera que hay que protegerla. Ya sabes cómo por entonces la protegida era con derecho a roce, pero bueno, la pone un piso, la da dinero y a partir de ahí entra ya en una, porque ella había, por desgracia, es decir, por influencia de su padre, ejercido ya la prostitución, pero ahí ya se convierte en una cortesana. La cortesana, todos sabemos que es una prostituta de lujo. A partir de ese momento,
cuando la descubre, por decirlo así, ¿no? Ese restaurador de la Galería Montpensier, del Palais Royal, ¿cómo se diría? Pues a partir de ese momento empieza a tener, pues bueno, una buena nómina de amantes, y eso es lo que hizo que tuviera relevancia social. Pero solo uno, que además no le duró ni siquiera un año la relación, que era con Alejandro Dumas hijo, es el que la hace popular, la que la convierte en un hito, la que la convierte en un personaje literario. Bueno, pues si te parece, Jesús Callejo, crononauta, vamos a viajar en el tiempo una semana más para conocer en este caso a Maggie Duplessis. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 2 de febrero de 1852. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, así me gusta, que me traigas al teatro. Ah, sí. Nos hemos vestido de gala. Oye, el teatro siempre funciona, ¿eh? Yo con estas chorreras aquí. De lujo, de lujo. ¿Cómo te sienta la chorrera? ¿Verdad, Pero vamos, el sombrero también que me habéis adjudicado, este también tiene delito. Pero bueno, hablaremos con producción. Fermín es que el no que nos hagan ha conseguido foto, los por trajes. Bueno, ¿por qué estamos en este día? Porque este es el día del estreno. Pero cuidado, no un estreno cualquiera. Acuérdate un poco lo que te he dicho al principio. Esto era una novela. Pero como la novela llega hasta donde llega, y encima teniendo un padre como tenía Alejandro Dumas, pues no tuvo tanto éxito como los folletines que escribía su padre. Entonces la novela, La Dama de las Camelias, pues no tuvo a lo mejor el éxito que le esperaba, pero sí la obra de teatro. Pero claro, es una obra de teatro que ya corrían dentro de los corrillos esos literarios y del espectáculo rumores de que era muy escandalosa, que era inmoral, porque claro, estamos hablando de que estaba contando la historia de una prostituta. Y había además actrices que se habían negado incluso a interpretar ese papel. Entonces, como ya los ensayos, bueno, pues se habían popularizado porque acudía a la prensa pues se hacía eco de las cosas que se iban a contar ahí. La gente ya sabía más o menos que parte era autobiográfica, que parte estaba contando la vida de Alejandro Dumas, la vida y la relación sentimental que tuvo durante 11 meses con ella. Entonces empezó ya a correr el rumor de que cuidadín, que a lo mejor aquí se estaban vulnerando las normas morales del momento. De hecho, muchas actrices que les daban el papel se niegan porque consideran que representar el papel de la protagonista va en demérito suyo y que no la van a admitir en otros papeles. Esto llega también a oídos del Ministerio del Interior y intenta prohibirla, la intenta también censurar. Dice, bueno, se va a representar, pero quitando determinados pasajes. Lo que hace que tenga más éxito, ¿no? Claro, efectivamente, esto fue alimentando siempre. Muchísimo más Vamos, por favor. este momento. Por eso digo que cuando por fin vamos al estreno, este 2 de febrero de 1852, está totalmente lleno, porque bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? A lo mejor hay un desnudo y no nos hemos enterado. Evidentemente no había desnudo, pero sí había toda esa vida procelosa, pecaminosa, para los usos y costumbres de la época, y evidentemente Alejandro Dumas hijo estaba allí, pero es que no solo estaba él, sino que lo que se cuenta, y aquí lo estamos viendo por el rabillo del ojo, hay un personaje que nos resulta familiar, y es que está Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi con su amante del momento. Claro, él se siente reflejado un poco en esta historia. Vaya banda. Del rechazo social que tuvo esta mujer a lo largo de su vida. Entonces, es el momento, viendo esta representación, que por cierto tiene un éxito clamoroso, o sea, aplauden a rabiar, es cuando dice, pues yo voy a escribir una ópera. Y efectivamente, ahí está pensando en La Traviata, que por cierto es el título, traducido al castellano, sería La Descarriada. Empieza a escribir, le llama a su libretista de toda la vida, en fin, a su amigo íntimo, a Francesco Maria Piave, que haga también un libreto basándose en la novela, pero también en la obra de teatro de Alejandro Dumas hijo. Y efectivamente, al año siguiente se estrena La Traviata, pero no tuvo el mismo éxito que estamos viendo ahora con esta obra de teatro. ¿Pero por qué? ¿Por? La música perfecta, ya sí, la música es una de las mejores óperas, ¿no? Y con las arias fabulosas que tiene, pero se equivocaron en la soprano. La soprano, que era la protagonista, tendría que ser una chica joven, no más de 23 años, y además delgadísima porque, en fin, muere de tisis, ¿no? De tuberculosis. Pusieron una soprano de peso excesivo y de 37 años de aquella época, que era ya una soprano muy mayor. Bueno,
pitaron, patalearon, dijeron que vergüenza, que esa no representaba a la Dama de las Camelias, y el estreno fue un fracaso. Cambiaron la soprano y oye, ya la cosa empezó a funcionar. Para que veas un poco cómo funcionan a veces las cosas. No tanto era del libreto, no tanto era de la música, sino sencillamente que la actriz, en este caso la soprano, no daba la talla, nunca mejor dicho, para el papel. Bueno, pues esto casi le sumen una depresión a Giuseppe Verdi, no pasó nada porque luego ya se convirtió en un éxito. Pero bueno, este momento y este espectador, que es Verdi, con su amante, sí sirvió de inspiración, de acicate, para que luego la Traviata se convirtiera pues en la ópera que todos sabemos, y además cambiándole el nombre. Ya no era Margarita Gautier, sino en este caso era Violetta Palegui. Da igual, porque el trasfondo era la misma persona. En esta mujer, ni más ni menos que la Dama de las Camelias. ¿Va usted siguiéndome? Sí. No me ha sonreído hace un momento. Diga usted primero si me ha sonreído a mí o a mi amiga. ¿Qué amiga? ¿No la ha visto siquiera? No. Qué galante. Me estaba preguntando si me invitaría a entrar cuando llamase a la puerta de su palco. Lo duda. Parecemos destinados a encontrarnos esta noche. Sí, esta noche interviene el destino. Cómo deseaba estar a su lado. ¿Es que no me cree? No. La primera vez que la vi fue hace año y medio. Iba en un coche abierto, vestida de blanco. La vi frente a una tienda de la Plaza de la Bourse. Sí, es muy posible. Solía ir a una modista de la Plaza de la Bourse. Llevaba un vestido vaporoso, con muchos volantes, una gran pamela, un chal bordado, solo una pulsera, una cadena de oro y, claro, las camelias en el talle. Qué memoria tan extraordinaria la suya. Luego la volví a ver en la ópera cómica. Estaba sentada en un palco con abrigo de piel y Gastón, un amigo mío que la conoce también, me dijo que estuvo enferma. Lo sentí mucho. Más tarde... Dígame, si es verdad lo que dice, ¿por qué hasta hoy no se había acercado? Pues, en primer lugar, no la conocía. Ni me conocía esta noche. No, pero cuando me sonrió comprendí que podía hacerlo. ¿Y ahora, después de conocerme? Ahora comprendo que la quiero, que la he querido desde el primer día. Escuchábamos un fragmento de la película del año 1936, La Dama de las Camelias, protagonizada por Greta Garbo, en esa escena en el teatro, ¿no? Que debía de ser como el Tinder de la época, ¿no? Todo el mundo ahí ligoteando entre palco y palco, a ver quién pillaba cacho, tanto unos como otros. Y hablaban precisamente cuando el protagonista describía que había visto a esa Dama de las Camelias en otros lugares y que la había conocido y que se había enamorado de ella. Precisamente uno de los detalles que marcaba un poco la personalidad, ¿no?, del personaje femenino era precisamente las camelias. Sí, así es, se la llevaba la Dama de las Camelias, parece obvio, ¿no?, porque le gustaban las camelias, pero es que siempre llevaba una flor de camelia en el escote, o bien en la mano, o bien en alguna zona de su vestido. ¿Por qué? Bueno, primero porque era su flor favorita. Ya digo que ella se llamaba Rosa Alfonsín, pero bueno, por alguna razón la camelia le gustaba. Ya sabes que hay un lenguaje de las flores también, sí, pero ella no siempre llevaba el mismo color. Un día podríamos hacer un cronovisor, fíjate, del lenguaje de las flores. De ese, bueno, tú eres experto, has publicado bueno, más experto, que... No, pues, escribí un libro una vez sobre los misterios de las plantas, sí. Y entre ellos, pues evidentemente el lenguaje de las flores, ¿eh? Tenía su importancia. Claro, a ver, ella, no sé si llegaba a conocer ese lenguaje de las flores porque solo utilizaba una flor, que era la camelia, pero es cierto que cambiaba de color según los momentos. Es decir, cuando llevaba una camelia blanca, dentro de ese lenguaje sutil y tácito es que ella estaba libre, estaba disponible, es decir, que no tenía un amante en ese momento y por lo tanto, pues bueno, pues era abordable si alguien la quería hacer un galanteo. Me ha gustado eso de abordar. Era abordar. Es como diciendo, sí, es como cuando los taxis ponen libre. Abordar. Ya sabes, hay que utilizar el lenguaje castellano, que es muy pródigo, sobre todo en este tipo de metáforas. Sí. Pero si la camelia era roja, quería decir, o bien que evidentemente ya tenía acompañante, o bien que ese día en concreto pues no tenía el cuerpo para determinadas juergas, o que no le apetecía, por supuesto, pues el galanteo con nadie. Es decir, que ese lenguaje era muy importante y eso lo entendían, ¿no?, sus posibles amantes o admiradores.
Y ahí se quedó un poco como anécdota, en función de si tenía la camelia blanca o la camelia roja, pero siempre tenía una camelia. Lo interesante, una de las partes para mí que me fascina más, no es tanto el cúmulo de amantes que tuvo, ¿no? En fin, está claro que Alejandro Dumas, el hijo, siempre, bueno, el padre, ya sabes que también era un ligón y también intentó hacer probar suerte, evidentemente. Era no un lo abordador, consiguió, ¿no? No lo consiguió, pero tuvo amantes también, por ejemplo, de la talla de Fran Lis. O sea, cuando se deja su relación con Alejandro Dumas, con Fran Lis también la tuvo, lo que pasa es que Fran Lis es el que deja a esta mujer, lo cual es muy raro, porque lo normal es que fuera ella la que iba dejando a los distintos amantes, o bien porque eran pobres o sencillamente porque no satisfacían sus lujos o sus necesidades, que en aquel momento te puedes imaginar que eran bastante caras. Pero sí creó un salón literario muy importante en aquella época. Uno de sus amantes fue el conde Ernest von Stackelberg, que era en aquel momento el embajador de Rusia en Francia. Una persona ya de más de 70 años, pero bueno, da igual, aquí ya sabes que la edad no era ningún problema. Se enamora, bueno, lo de enamora también lo ponemos entre comillas, pero sí que le permite tener una vida social pues muy amplia, muy lujosa, y la casa, en este caso ya sabes que esto de te pongo un piso, pues aquí te ponían una mansión. Allá le pone una mansión, ni más ni menos que uno de los lujosos entresuelos del Boulevard de la Madeleine, y allí recibe a los personajes más importantes de aquel momento, que normalmente era gente relacionada con el mundo que ya conocía, que era la literatura y el teatro. Por allí pasa Alfred de Musset, por allí pasa Eugenio Sue, pasa Charles Dickens, pasa por supuesto Alejandro Dumas el padre, y tantos, y hasta el punto que la llamaban la Divina María, la Divine Marie, ¿no? por el lujo y sobre todo la delicadeza y la cultura que ella también tenía. O sea, que ya te digo que era una mujer muy guapa, pero muy inteligente. Sabía perfectamente con quién ir o con quién no ir. Eso era muy importante. Pero claro, el hecho de que fuera siempre montada en un coupé azul tirado por caballos pura sangre, por el Bois de Boulogne, que fuera siempre a los mejores restaurantes, que tuviera el mejor palco en la Maison Dorée, que tuviera también pues las mejores comidas y los mejores platos, todo ese tipo de cosas es lo que le hacía que fuera una mujer como muy frívola, como un poco alejada de la vida real, y evidentemente ella estaba a un otro nivel, cosa que ella detestaba, porque ella decía que quería que fuera conocida precisamente por sus sentimientos, que era una persona que le habían hecho mucho daño durante su juventud y que sencillamente, pues bueno, pues que las circunstancias de la vida la habían hecho prosperar. Pero eso no quería decir que fuera una mujer fría, distante, que no comprendiera pues también la pobreza que había en el país del momento. Fíjate que por lo que estás comentando me viene a la cabeza otros casos parecidos, ¿no? De que una mujer en el momento que tiene éxito es... lo dice, ¿no? Porque se dedica a ser cortesana, porque se dedica a ir con este o con el otro, y no se ven realmente los méritos propios intelectuales, la sofisticación que tenían muchas de estas mujeres. Claro. Yo creo que el problema que tuvo ella, bueno, evidentemente hay que llamarlo problema, que fue una enfermedad muy temprana, ¿no? La tuberculosis es lo que le impidió desarrollar toda su faceta más intelectual. Por eso, al morir tan joven, con 23 años, solo nos quedamos, si quieres, en la parte más anecdótica, en fin, la parte más de cortesana, y sobre todo, pues por toda la tramoya y toda la escenificación que se creó alrededor de ella gracias a Alejandro Dumas, hijo. Pero si no hubiera muerto tan joven, posiblemente su labor social, es decir, ella acabaría, bueno, de hecho ella se casó, o sea, nada, le duró unos pocos meses el matrimonio porque murió muy pronto, pero ya se casó con el conde de Perregós, y además ella adoptó ese título, la condesa de Perregós. Pero se hubiera posiblemente acomodado ya pues con ese título de condesa, se hubiera dedicado más pues a lo mejor a escribir, a tener estas tertulias literarias, a ser mecenas de grandes talentos que había en la Francia de aquella época, y hubiera pasado a la historia por otras circunstancias. Tuvo esa mala suerte, esa enfermedad que la devoró muy pronto, y es lo que nos ha quedado de ella, ¿no? Pero yo creo, ya te digo, que su personalidad era mucho más fantástica y mucho más fascinante de lo que nos han hecho creer. Evidentemente, si ahora vemos la Traviata o vemos la obra de teatro o el ballet, pues sí, nos quedamos pues eso, con una mujer que tuvo una serie de veleidades, que tuvo una serie de oportunidades en la vida, que algunas las aprovechó, otras no las aprovechó, pero que allí por donde iba es verdad que dejaba huella. De hecho, para curarse de su enfermedad, por entonces se recomendaba que fuese a un balneario. El balneario más famoso que había en aquel momento era el de Baden-Baden. Baden-Baden es el que está en la Selva Negra en Alemania. Allí estuvo también durante unas semanas. Por donde iba, evidentemente, levantaba expectación. ¿Qué ocurre?
que aquí viene un poco la paradoja. Fíjate que se lía con Lis, se enamora, parece que de Lis no le hace demasiado caso porque por entonces él tenía conciertos por Europa y no podía mantener esa relación, pero todos, empezando por Alejandro Dumas, todos alababan la delicadeza, los sentimientos y la finura intelectual que tenía esta mujer. De hecho, cuando Alejandro Dumas, hijo, se da cuenta de que no puede prosperar porque no tiene el nivel económico que ella exigía. Y a lo mejor ni intelectual. Ni intelectual, posiblemente, porque es verdad que Alejandro Dumas, el hijo, es muy conocido por esta obra, escribió muchas más, ¿no? También sabes que era un hijo natural, hijo ilegítimo de Alejandro Dumas, de su padre, que por cierto al final le reconoció, pero le reconoció al cabo de unos cuantos años, ¿no? Lo tuvo con una costurera y no quiso saber nada del niño hasta muy después. De hecho, una de las novelas que tiene Alejandro Dumas hijo es El hijo natural, que se llama así, se titula así, donde habla un poco de la relación un poco tempestuosa que tuvo con su padre. De hecho, tanto el padre como el hijo darían para otro cronovisor, porque los dos tuvieron unas vidas, pues en fin, bastante agitadas. De hecho, cuando hace la ruptura, Alejandro Dumas hijo, cuando hace la ruptura con Magui Duplessis, lo hace con una alta despedida, en fin, no lo hizo con un WhatsApp porque no había entonces, donde dice claramente: querida Magui, no soy lo bastante rico para amarte como quisiera, ni lo suficientemente pobre para ser amado como quisieras tú. Olvidémoslo todo, adiós. Y ahí la deja. Se marcha con su padre a España, porque por entonces aquí tenían una serie de aventuras juntas, y por supuesto acudir al enlace de Antonio de Orleans, que era el duque de Montpensier, y que eso le daba más gratificaciones económicas que el disgusto sentimental que se había llevado. ¿Qué te pasa a ti? Amor, empezaba a pensar que no me querías. Tal vez no te quiera. Y tú eras la que anoche eras capaz de dejarlo todo por mí. Bueno, eso fue anoche, y por la noche es fácil mentir en muchas cosas. Pero la vida es algo más que besos y promesas a la luz de la luna. Ya deberías saberlo. Sí. ¿No era un verano lo único que deseabas? ¿Vas a dejarme? Sí. Debería matarte. No vale la pena que me mates. Te he querido cuanto podía quererte. Si no ha sido bastante, no es mía la culpa. No se manda en los sentimientos. Es verdad. Es verdad. Tú no tienes la culpa si solo puedes ser fiel durante 15 días. Ni yo tampoco de que mis sentimientos duren toda la vida. Sí, en eso tienes razón. Esto es como si uno de los dos hubiera muerto de repente. ¿A dónde vas? El barón de Barville me está esperando. Por fin voy a ver lo que encierra un gran castillo. Jesús, antes de escuchar este segundo corte de La Dama de las Camelias del año 1936, esta película protagonizada por Greta Garbo, hablabas de eso, ¿no? De la facilidad con la que tomaba o rechazaba amantes, ¿no? Y aquí dejaba precisamente a uno de ellos buscando pues un objetivo, ¿no? También que era ese marqués, ¿no? Que seguramente iba a complacer todos sus requerimientos económicos, ¿no? Sí, efectivamente. Ya tengo que lo de conde marqués era lo habitual para ella, ¿no? Alejandro Dumas no cumplía esos requisitos. Fran Lis era distinto, porque Fran Lis era ya una autoridad, era una celebridad, una celebrity en aquella era el época. Bruce Springsteen de la época. Hombre, por supuesto, entonces... en fin, tenía otro caché, por decirlo así. Alejandro Dumas, ya te digo que es un poco lo paradójico, posiblemente fuera una de las relaciones que menos le duró a esta mujer, pero el que la elevó a la categoría de ese personaje literario, ¿no? De ese personaje emblemático del que tanto hemos hablado y seguiremos hablando en el futuro, por todo eso, por la novela, por la ópera, por la obra de teatro, por el ballet, por las películas que se han hecho. Eso no está al alcance de cualquiera, y menos de alguien que murió tan joven. Bueno, el hecho es que a día de hoy, cuando ella muere además en esta fabulosa mansión, ¿no? Que la había dispuesto para ella este embajador, Stackelberg. Cuando ella muere, al final es enterrada en el cementerio de Montmartre, en París, y a día de hoy
en su aniversario sigue habiendo camelias. Es decir, siempre pasa un poco como la tumba de Edgar Allan Poe, ¿no? Que sigue colocando también una botella ahí de licor y algunas flores en el aniversario de su muerte. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo, es decir, tiene todavía admiradores anónimos que siguen honrando su memoria de esta manera. Con Oscar Wilde también, yo lo he visto, ¿no? En el cementerio de París, que además es un poco como una especie de referencia de que nadie muere mientras alguien te esté recordando. Y sobre todo que te esté recordando con cariño, ¿no? Porque claro, evidentemente si te recuerdan con odio, me imagino que es otro tipo de muerte mucho más vergonzosa. Pero en este caso, Marie Duplessis, la dama de las camelias, sigue recibiendo esas flores, sigue recibiendo esas camelias. Y además yo creo que debió de ser extraño, ¿no? Que en el siglo XIX, recordemos, estamos a mediados del siglo XIX, una mujer adquiriera esa popularidad internacional a través de una obra de teatro, de una novela, de una ópera, en donde no se daba su nombre, pero todo el mundo sabía que era ella, ¿no? Sabían que era ella. Estaba claro que la novela pues es Margarita Gautier y el amante es Armando Duval. Todo el mundo sabía que Armando Duval era Alejandro Dumas, evidentemente. De hecho, fíjate con qué letra empieza el apellido y el nombre, Armando Duval. Sí. A de Alejandro, de Dumas. O sea, que tampoco hace falta ser muy sagaz, ¿no? A la hora de descubrir que estaba detrás. Su alter ego era Alejandro Dumas. Y en el caso de la Dama de las Camelias, que ella cambió su nombre de forma deliberada, pues estaba claro que era, fíjate, en algunas versiones anglosajonas, en lugar de llamarla Margarita o llamarla Violeta, como pasa con la Traviata, la llaman Camille. A lo mejor Camille por lo de camelias. Camelias, no sé, pero sí que en algunas versiones anglosajonas, puestos a cambiarle el nombre, le han puesto ese nombre. Pero bueno, todo el mundo sabe quién está detrás. Es verdad que no es una biografía exacta, ¿no? Lo que se cuenta en la novela y en la obra de teatro, y por supuesto mucho menos en la Traviata, pero sí está indicando esa mujer rompecorazones, esa mujer que además de una fachada, vamos a llamarla, hermosa, había un corazón, había un alma, había unos sentimientos, y eso es lo que se intenta reflejar en este tipo de obras. Y eso es un poco lo que intentamos reflejar también en el cronovisor. Es decir, muchas veces nos quedamos en el aspecto externo, un poco lo que dijimos en su momento con el hombre elefante. Es decir, la gente se queda con el aspecto externo, pero no se dan cuenta que dentro hay un alma, hay un corazón, hay un ser humano sensible, sintiente y sobre todo que quiera además relacionarse de otra manera con sus semejantes. En el caso de la Dama de las Camelias, un poco su destino, como su obra de teatro ya estaba escrita casi desde el principio, sobre todo con unos padres, pues en fin, bastante deshonestos con ella, y sobre todo su padre, cuando ya te digo que la venden, ¿no? La vende de una forma, en fin, totalmente despiadada. Pero ella tuvo, ya te digo, la inteligencia de sobresalir a esas circunstancias infaustas. Es cierto que si hubiera sido a lo mejor una chica fea, no hubiera tenido a lo mejor las mismas oportunidades, eso es evidente, pero ella teniendo esas oportunidades sí que hizo bastante, por lo menos desde mi punto de vista, por la cultura del momento, porque se fomentara también esos círculos literarios, en fin, que ayudó, no se sabe si económicamente, pero sí ayudó por lo menos con sus influencias para que varios escritores pudieran estrenar sus obras o pudieran publicar sus novelas. Todo eso yo creo que está en el haber. En el debe, pues evidentemente si nos queremos quedar con la parte frívola. Yo entiendo que es, ya te digo, si ella hubiera vivido mucho más, hubiera sido otra cosa. Yo creo que esos prejuicios hay que quitarlos de delante, ¿no? Y no es hacer presentismo, ¿eh? O sea, no es hacer presentismo de decir, vamos a calificar con el presente lo que se hacía en el siglo XIX y ahora vamos a decir que esta mujer era buena, aunque en la época decían que era una prostituta, una cortesana, y digo, no, hay que verlo en ese contexto también, ¿no? del momento, y las críticas que recibió, pues estaban también contextualizadas, ¿no? Por esas creencias religiosas, esa sociedad tan constreñida, en donde nada podía moverse realmente si no era a través de ese prisma en donde cada uno, más que ser una persona individual, lo que hacía era actuar, ¿no? Interpretar un papel para que el vecino no dijera nada que estaba, ¿no? Y sobre todo muchas veces la doble vara de medir. Estamos hablando de una época donde Alejandro Dumas, el padre y el hijo,
también tenían una colección de amantes. Y sin embargo, parece que ellos estaba como mejor visto, ¿no? Sí, era lo normal. Claro, era como, bueno, pues ya está, pues un amante más era esta mujer, o ella, que tenía su colección de amantes, pero ya era cortesana, ¿ves? Y que muchas veces eran los hombres los mantenidos. Evidentemente, claro que lo sabía, lo que pasa es que eso daba, por decirlo así, menos literatura, ¿no? Claro. Pero la doble vara de medir, esa hipocresía se daba antes, se da ahora y se dará, por desgracia, en el futuro. Es decir, en aquella época, ya te digo, que esta mujer supo sacar virtud de una vida que la tenían destinada a una prostitución posiblemente muchísimo más rastrera y mucho más denigrante, pero ella supo sacar provecho. Evidentemente no fue la única, había muchísimas mujeres, incluso actrices, que las actrices de aquella época también hacían de cortesanas, cuidado, que tenían una especie de belle de jour, ¿no? Como la película, es decir, que de día eran una cosa y de noche eran otras. Claro, que el escándalo se producía, pero el escándalo siempre estaba como más matizado para los hombres que para las mujeres. En el caso de esta mujer, yo creo que incluso sin ella darse cuenta, porque ten en cuenta que la novela se escribe una vez que ella muere. Ella no fue consciente de la fama póstuma que llegó a tener, o sea, porque ella podría decir, bueno, me han escrito una novela estando yo en vida. Ella nunca llega a ver esa novela y nunca llega a ver pues toda la repercusión que llegó a tener su vida. Ella pensaba que pues pasaría sin pena ni gloria, que va, con más gloria que pena desde este punto de vista, sobre todo cuando se intenta ensalzar las virtudes, en este caso literarias. Luego, que se ganara la vida como se la ganó, evidentemente, había que ganarse la vida. Claro que sí. Y lo hizo como pudo y como supo. Pero siempre, fíjate, resaltando un poco las camelias, que en el fondo, dentro de ese lenguaje de las flores que tú comentabas al principio, lo que significa es un poco que cuando alguien lleva una camelia, ¿no? Hay manuales que luego te van interpretando de forma distinta, pero cuando alguien lleva una camelia es un símbolo de distinción, de dignidad, de etiqueta, es decir, de persona que va de frente, que no tiene una cortapisa, y ella iba de frente, ella sabía perfectamente lo que era. Y si alguien al final se acababa liando con ella, sabía lo que iba a ocurrir, para bien y para mal. Lo mismo que ella también achacaba un poco toda su mala fama a los amantes que tenía, porque si era un amante corrupto, imagínate, pues también pensaba que ella se había aprovechado de ese dinero, vamos a llamarle ilícito. Daba igual. El hecho es que ella supo aprovechar muy bien su fama y su edad, una edad muy temprana, pero lo suficiente como para, ya digo, dejar un hito y una huella en la historia literaria. Así era Marie Duplessis, la dama de las camelias, esa figura que Alejandro Dumas hijo hizo universalmente conocida y que luego inspiró la obra de teatro y la ópera de Verdi, La Traviata, y que ha sido la protagonista de nuestro cronovisor, junto con Jesús Callejo, nuestro crononauta. Como siempre, Jesús, muchísimas gracias. Te seguimos escuchando en la escóbula de la brújula. Ahí estamos cada semana, por supuesto. Contando historias maravillosas en Podium Podcast. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, Nacho, como siempre, muchísimas gracias a ti y nos vemos en el próximo capítulo. Tengo bien grabado en mi memoria el recuerdo de los hechos vividos en el Golfo de Lepanto, aquel mes de octubre de 1571. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. El pasado 4 de noviembre celebrábamos el centenario del descubrimiento del primer escalón de una de las tumbas más increíbles de la historia de la arqueología, la tumba de Tutankamón. Fue un hallazgo realizado por Howard Carter, el arqueólogo británico, que en aquella mañana, ¿no?, del 4 de noviembre, ahora hace 100 años, destapó ese primer escalón. Hay muchas historias, muchas leyendas urbanas alrededor de cómo fue ese momento, ¿no? Se ha hablado del niño aguador, está archidemostrado que no existió ningún niño aguador, fue un hallazgo como siempre casual realizado por los obreros de Carter.
y que marcó, como decía en la introducción, quizás un antes y un después, ¿no?, en la historia de la arqueología, sobre todo porque no solamente la historia del hallazgo está rodeada de elementos que se convierten casi en algo conmovedor, ¿no?, por el tenaz trabajo y los continuos obstáculos, ¿no?, que encontró Howard Carter y también Lord Carnarvon, el mecenas de la expedición, para poder conseguir su objetivo. Tutankamón era un faraón de mediados del siglo XIV antes de nuestra era. Seguramente él fue hijo de Akenatón. No sabemos quién fue su madre, quizás Nefertiti o quizás una reina de nombre Quilla. Y ha pasado a la historia quizás por ser ese faraón, ese niño faraón de oro, ¿no?, por los tesoros descubiertos en su tumba. Realmente el haber sido hijo del faraón hereje Amenofis IV, Amenhotep IV, Akenatón, le obligó, o mejor dicho, le marcó de por vida y de por muerte, ¿no?, habría que decir, ¿no?, porque su recuerdo fue borrado de los anales de la historia junto con el de su familia. De ahí que, por ejemplo, cuando John Gardiner Wilkinson, en el siglo XIX, en el primer tercio, cuando se encontró por primera vez con el nombre de Tutankamón en una tumba, la tumba de Hui, el visir precisamente de este faraón en Nubia, y encontró esos textos borrados, tachados ya en la antigüedad, no sabía, ¿no?, quién era este rey Nebjeperurra Tutankamón, ¿no? Y a partir de ahí empezó a construirse una historia realmente sorprendente. Flinders Petrie sacó también más referencias de Tutankamón en otros lugares como Amarna, la ciudad de Ajetatón, el horizonte de Atón, esa nueva capital de Amenofis IV, y todo ello poco a poco pues fue colocando bloques, ¿no?, de esa historia increíble de la que hoy prácticamente podemos decir que celebramos ese centenario. El protagonista, Howard Carter, también, ¿no?, un arqueólogo que comenzó siendo artista. Él nace en 1874 en Norfolk, muy cerquita de Londres, y con apenas 17 años viaja por primera vez a Egipto para participar como dibujante, como acuarelista, como ilustrador en la expedición que trabajaba en las tumbas de Beni Hassan en el Egipto Medio. Carter era hijo de Samuel Carter, un acuarelista, un dibujante relativamente conocido, relativamente popular, ¿no?, que realizaba trabajos sobre todo de paisajes y bueno, pues acuarelas de fauna, de flora, de aquella época, que tenían cierto éxito, y Carter siguió sus pasos, ¿no? Carter fue durante toda su vida un extraordinario dibujante. Incluso en algunas épocas de su vida en donde no todo fue tan positivo como a partir de ese año 1922 con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón y se tuvo que buscar la comida y el dinero por otra parte, se dedicó precisamente a vender acuarelas, ¿no?, a vender dibujos a los turistas, y lo hacía con cierto éxito. Lo hacía con cierto éxito porque no hay que negar que sus trabajos eran y son absolutamente magníficos. Queríamos celebrar este centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, como ya en otras ocasiones, ¿no?, hemos realizado otros programas, ¿no?, hablando de otros aniversarios vinculados a Tutankamón, ¿no?, como ese 95 aniversario, donde hicimos un programa especial. Incluso hemos hecho también algún cronovisor dedicado al descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Bueno, pues había pensado que quizás la mejor manera, ¿no?, de acercarse de nuevo a este hallazgo es recuperar de nuestro archivo la cronoficción, la dramatización escrita por Mona León Siminiani del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Para mí una de las mejores que se hicieron aquí en Ser Historia, pues hace 5 o 6 años, y que nos va a acercar de una forma muy viva las vivencias que se tuvieron en este momento. Tiene algunos detalles, algunas licencias literarias, pero desde luego que el pilar principal de la historia se ajusta totalmente a la realidad que debieron de vivir Howard Carter, Lord Carnarvon, su hija Lady Evelyn Herbert y el resto de miembros del equipo de la expedición de Tutankamón. Sin más dilación, damos paso a esa cronoficción espectacular, maravillosa, del descubrimiento de la tumba de Tutankamón.
Las cronoficciones de Ser Historia. Para fabricar un buen misterio, basta con dejar que el tiempo pase. Cuanta mayor es la distancia entre un momento y su recuerdo, más crece el abismo de las preguntas sin respuesta y, por tanto, su posibilidad de misterio. ¿Mató al rey su ambicioso hijo o fue alguno de sus súbditos más leales quien envenenó la copa de la esposa del faraón? Pero el tiempo, el gran generador de los grandes enigmas, no se queda conforme con silenciar a los muertos. Además, cubre con capas de tierra, viento y olvido el lugar en el que sus cuerpos reposan, alejándolos sin piedad de la algarabía de los vivos. Pero de vez en cuando, algo sobrevive dentro de los vivos. Una inquietud, una obsesión, un anhelo por volver a encontrarse cara a cara con los que fueron una vez como ellos. Y entonces empieza el desafío. El ser humano rebelándose contra el tiempo. David contra Goliat. Y a veces, solo a veces, el buscador encuentra, el rebelde vence. Entonces, ese ser humano pasa a la historia. Y así es como todo vuelve a empezar. Sí, probablemente un arqueólogo no debería estar aquí, colgado de una cuerda tras haber ascendido una montaña en mitad de la noche. Pues la verdad es que no. Pero hay una explicación. Al final de esta cuerda, en el fondo de esa cima, hay una guarida en la que, según me ha filtrado el gobierno egipcio, es probable que se encuentren 8 conocidos ladrones de tumbas. Y el gran Howard Carter, claro, no puede permitir algo así. Exactamente. Cualquiera que comprenda el anhelo... Se llama adicción. El anhelo por hallar los grandes misterios de la humanidad, por descubrir las maravillas que llevan siglos escondidas, entenderá que nadie debe profanarlas. Lo que tú digas. Y que es mi deber hacer cualquier cosa por impedirlo. Estás llegando. ¿Has preparado una entrada para esto? Ah, ya veo que no. Bueno, no es la más delicada, pero una entrada sí es. Descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Buenas noches, caballeros. ¿Les interrumpo? ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Mi nombre es Howard Carter y, por favor, no se molesten en decirme el suyo. No me interesa. Les invito, por favor, a que abandonen esta tumba, ahora que aún están a tiempo. No sé quién eres, inglés, pero te aseguro que no querrás tener problemas con nosotros. Vete por donde has venido. Creo que no me he explicado bien. No es conmigo con quien van a tener ustedes problemas. ¿Han pensado en cómo van a salir de aquí? Quizá nosotros tampoco nos hayamos explicado bien. Es con esta navaja con quien va a tener usted los problemas. Espera, déjale hablar. ¿A qué se refiere? Yo soy arqueólogo, señores. Lo cual hace que, a diferencia de ustedes, conozca perfectamente esta tumba que pretenden saquear. Pertenece a la reina Hatshepsut, reina faraón de la dinastía 18ª de Egipto. ¿Su país? La tumba consta de 7 cámaras, solo accesibles a través de la galería que se encuentra a sus espaldas. ¿La ven? Ninguna de esas cámaras tiene salida ni comunica con ningún otro lugar, lo que significa que esta cuerda que sostengo en mi mano es la única forma real que tienen de salir de aquí. Hay que reconocer que hablas bien. ¿Y qué le dice que no le vamos a matar y a usar la cuerda para salir de aquí con nuestro botín? Pues el hecho de que es su gobierno quien me ha indicado que podrían estar ustedes aquí. Les aseguro que no acostumbro a subir colinas de 600 metros en plena noche porque sí. Por las fotos que me han enseñado, deduzco que usted debe de ser Khalid y usted Said. Si quieren, sigo. No hace falta. Bien, ¿será usted el primero en subir? Hágame el favor, agárrese bien. Y asegúrense de que la cuerda se queda donde está. Sus colegas del gobierno saben dónde me encuentro en este momento. Muy bien, Indiana Jones. Un nuevo triunfo para la arqueología y para ti. Me quedé guardando la tumba toda la noche. No por miedo a que volvieran los ladrones, sino porque no hay lugar en el mundo donde sienta tanta paz como en una excavación. La verdad es que me siento más a gusto entre los muertos que entre los vivos. Y de entre todos los muertos que he conocido hasta hoy, ninguno me motiva tanto como Tutankamón. Aquella noche, bajo el auspicio de la reina Hatshepsut, volví a entregarme a mi verdadero sueño.
encontrar la tumba del gran faraón. Anda, duerme un poco, Howard. Ya no tienes edad para este tipo de aventuras. Mañana será otro día. Silencio, caballeros. Gracias. Bien, hoy volveremos a trabajar en el túmulo cerca de la tumba principal. He dibujado este plano, donde pueden ver que se trata de un corredor central y 3 cámaras funerarias. Esta de aquí parece que ya fue saqueada, pero la cámara 3, esta, está intacta. Nos vamos a centrar en ella. Ali, reparta usted los equipos. Sí, señor. Buena jornada a todos. Conciso y directivo. Le confieso que no es lo que esperaba de un arqueólogo. Señor Carter, ¿verdad? ¿Y ustedes? Lord Carnarvon, encantado. Y ella es Evelyn, mi hija. Buenas tardes, señor Carter. Vaya, no todos los días se conoce a un aristócrata. Un placer conocerlos. Ahora, si me disculpan, tengo un poco de prisa. Parece que Maspero tenía razón. ¿Maspero? ¿Disculpe? Me dijo que si lo que buscaba era alguien para animar un cóctel, no era usted la persona idónea. Pero me gusta usted, Carter. A mí también. ¿De qué conoce a Maspero? Mi padre, señor Carter, aparte de derrochador y un poco bombivant, es un hombre polivalente. Su último capricho es la arqueología. Nunca tenga hijos más inteligentes que usted mismo, señor Carter, o le pasará esto. Pero Evelyn tiene razón. Soy un lord caprichoso, y según mi médico, con algunos problemas de pulmón. Vine a Egipto para escapar de nuestra fría Inglaterra. Me gusta este lugar concreto del mundo. El aire del desierto me tranquiliza. También siento cierta curiosidad por la arqueología. Me la contagió mi hija, que es una verdadera apasionada. Pero no se preocupe, mi padre es incapaz de mostrar interés en algo por un periodo superior a 3 meses. Son ustedes muy entretenidos, pero tengo que trabajar. Me ha dicho Maspero que tiene usted una obsesión. Encontrar la tumba de Tutankamón. Sí, es cierto. Sin embargo, no cuenta con el dinero, y por sus modos, deduzco que tampoco con las habilidades sociales que le pueden ayudar en su misión. A lo mejor tampoco él es muy fino, pero yo de ti le escucharía. Hay algo en él que... Dígame, ¿qué es lo que le emociona tanto de ese tal Tutankamón? Ese tal Tutankamón, como usted dice, fue el último faraón de sangre real de la dinastía 18. Su nombre significa la viva imagen de Amón. Eso ya se lo he explicado yo, pero le está hablando en chino. Lo que yo quiero saber es por qué es tan importante para usted. El hallazgo de su tumba sería uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. Su tumba no debe de ser muy grande, pero debería estar llena de tesoros. Entrar en ella nos contestaría a preguntas que aún ni sabemos que nos tenemos que preguntar. Tengo entendido que usted mantiene que está aquí, en el Valle de los Reyes, pero la mayoría de expertos creen que aquí no queda nada por descubrir. Se equivocan. Está aquí y algún día la encontraré. ¿Con qué dinero? Si no le importa que le pregunte. No lo sé. Le seré franco. El dinero que usted no parece tener en cuenta y las habilidades sociales que desprecia son mi especialidad en la vida. Yo no sé nada de arqueología, pero entiendo de pasiones y de la necesidad que generan en hombres de acción como nosotros. Reconozco su obsesión, Carter, y me preguntaba si habría sitio en ella para un lord enfermo y caprichoso como yo. Pues... No sé, Howard, yo de ti aceptaría. Tampoco parece haber una cola de aristócratas excéntricos esperándote en la salida. Está bien. Sí. Tenemos un trato, entonces. Supongo que sí. Creo que hay unos permisos que conseguir para empezar el trabajo, ¿no? ¿Permisos? Como te consigas los permisos, te casas con su hija. Sí, pero son muy difíciles de... Eso lo sabemos. ¿Cuándo empezamos, señor Carter? La aparición de Lord Carnarvon fue providencial. Las puertas más infranqueables se abrían como por arte de magia con solo susurrar su nombre. Todo lo que antes había sido un impedimento se convirtió en un simple comentario a la hora del té. Y también estaba Lady Evelyn, gran descubrimiento. Inteligente, curiosa y una gran experta en arqueología. ¿Quién lo iba a decir? Al final resultaba que un simple apretón de manos bastaba para cambiar el curso de una vida. Y de la historia. Mira, ahí llegan Carnarvon y Lady Evelyn. Carter, tengo una buena noticia y una mala. ¿Por cuál quiere que empiece? No sé, ¿por la mala? Tiene que abandonar esta excavación inmediatamente. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tengo los permisos para excavar y encontrar la tumba de Tutankamón. ¿De veras? Sí, de veras. ¿Tutankamón? ¿Nuestro Tutankamón? Nuestro Tutankamón. Nunca pensé que un muerto pudiera darme tantas alegrías, la verdad. ¡Champán! Necesitamos champán. ¿Dónde está su obrero? ¿Cómo se llamaba? ¿Ali? 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 Dios mío, Howard. El sueño de tu vida. Puede cerrar la boca, Carter. Esto está ocurriendo de veras. ¿Me llamaban? ¿Ali?
háganos el favor de traer una botella de champán y 4 vasos. Usted brindará con nosotros. Aquí no hay champán, señor. ¿Cómo que no? ¿Pero qué tipo de campamento es este en el que no hay con qué celebrar algo? ¿Y entonces qué hacen si encuentran una tumba o uno de esos relicarios valiosos? ¿Bebemos agua fresca? ¿Pero qué quieren celebrar, si puedo preguntarlo? Hemos conseguido el permiso para excavar la tumba de Tutankamón, Ali. ¿No le parece increíble? Señor, no quiero ser aguafiestas, pero esa tumba nadie cree que exista. Si no quiere ser aguafiestas, Ali, entonces no lo sea. La encontraremos, Ali. Sé que está ahí. Llena de maldiciones, enfermedades extrañas, vapores pestilentes que provocan narcolepsias de las que no se despierta. Qué tonto eres, papá. Y qué feliz. Lord Carnarvon, yo no sé cómo agradecerle. Venga, nada de sensiblerías. Primero me contagia su obsesión y ahora se me pone sensible. Encuentre esa tumba y seré yo quien le quede por siempre agradecido. Está bien. Venga, Lee, traiga aquí esa agua fresca. Eso, vamos a emborracharnos de agua. Y todo por un simple apretón de manos. Comenzó la excavación. Trabajamos sin descanso en el Valle de los Reyes. Pasó un año y no encontramos nada. No hay nada, señor. Tampoco el segundo año, ni el tercero. Los turistas empezaron a llegar. Aristócratas en busca de emociones exóticas por aquel entonces. Y mientras el Valle de los Reyes descubría sus secretos al mundo, mi ánimo empezaba a decaer. Y tu humor a agriarse. Señor Carter, venga, creo que he encontrado algo. ¡Apártense! Vamos, apártense, déjenme pasar. ¿Quién es este caballero? Dame el pico, Ali. ¡Qué emocionante! Están buscando tumbas. ¡Lárguense de aquí! ¡Fuera! ¿Pero qué hace? ¡Esto es intolerable! ¡Fuera de mi excavación! ¡Fuera! ¡Vamos, lárguense de aquí! 4 años sin encontrar nada. Hasta que un día... Señor Carter, ¿le molesto? Pasa, Ali. Buenos días, Lady Evelyn. Buenos días, Ali. ¿Qué es eso que traes? Lo he encontrado en la zona este. Nunca había visto un vaso con estos símbolos. He pensado que podría interesarles. Déjeme ver. Es cierto. No se parece a nada que reconozca de ninguna excavación actual. ¿Has visto esto, Carter? Howard, esas inscripciones las has visto antes. Son extrañas. Me recuerdan a algo. Y a ti también. Sí. A las cartas de Amarna. ¿Amarna? Entonces podría ser un sello de Tutankamón. Sí, creo que sí. Tendría que comprobarlo e investigarlo bien. ¿Pero qué hace un vaso con su nombre en nuestra excavación? No lo sé, pero debo empezar a investigarlo ahora mismo. Si me disculpan. 3000 años. 3000 años pasaron sin que nadie hubiera encontrado ese vaso. Ese maldito vaso. Y ahora, después de 4 años en el Valle de los Reyes, me veía totalmente bloqueado ante ese objeto que había llegado a mis manos. ¿Por qué? ¿Por qué era incapaz de hallar la conexión con el lugar de la excavación? Es como si al puzzle más ancestral de la historia le faltase una pieza. Una pieza que solo tú puedes encontrar. Sí. La respuesta tenía que estar en mi cabeza. Lo sabes, lo has visto antes. Esto guarda relación con algo. ¿Pero con qué? Piensa, Howard, piensa. 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 ¿Carter? ¿Qué hace despierto a estas horas? Lady Evelyn, venga aquí. ¿Recuerda la tumba que encontraron en 1907? La KV54... No, la KV55. ¿Cuánto ha bebido? Demasiado. ¿Es cierto que estuvo en esa excavación? Sí, estuve allí. Pero mañana se lo contaré. Ahora vaya a dormir. No, dormir no. Está ahí. La conexión está ahí, lo sé. No la va a encontrar en ese estado. Vaya... En aquella excavación, ¿lo recuerda? Encontraron un sarcófago profanado. ¿Recuerda? Sí, pero no veo qué tiene que ver con esto. Alguien, algún saqueador, había tachado el nombre que estaba inscrito en él. Sí, es cierto. De hecho, cuando lo descubrimos, más de la mitad de los obreros abandonaron la excavación. Tenían miedo de que fuera una maldición. Eso. Y ahora piense esto. Tutankamón fue coronado en Amarna, ¿verdad? Sí.
Entonces, ¿qué hace su vaso aquí? ¿No lo ve? No estaré insinuando que excavemos en la KV-55. No en ella, cerca de ella. Esa es la clave, esa es la clave. Pero Carter, eso supondría mover todo el campamento. Hay que hacerlo. Pero Howard, es una locura. ¿Crees en mí, Evelyn? Cuidado, Howard, la estás tuteando. Sí, Howard, creo en ti. Pero estás borracho. Sabes que deberíamos probar. Hay que decírselo a tu padre. Hay que... Mañana hablaremos. Duerme ahora. Sí. Lo siento, Howard. Siento lo que va a ocurrir. Lo siento. Carter, ¿puedo pasar? Carnarvon, me alegro de que haya venido. Tengo un nuevo... No me andaré por las ramas, Carter. Tenemos que abandonar la investigación. ¿Qué? ¿Cómo? No entiendo. Se acaba el dinero, Carter. Y usted lo sabe. Tenemos que tomar una decisión. No. Tenemos que... He encontrado algo, Carnarvon, por favor. He apoyado este proyecto, Carter. ¿Qué demonios? No solo lo he apoyado, lo he impulsado. He creído en él casi tanto como usted, pero ha pasado demasiado tiempo. No encontraremos nada. No, si dejas de buscar. La tumba de Tutankamón sigue ahí fuera. Y nadie la va a encontrar si no soy yo. Nadie va... ¡Basta ya! Lo hemos intentado, Howard. No queda nada en el valle. Y si queda, no lo estamos encontrando. Carter, es usted el mejor arqueólogo de toda su generación. No tire su vida persiguiendo un imposible. Créame, es mejor así. ¿Y si tiene razón, Howard? Tengo que ir unos días al Cairo. Tiene una semana para desmontar el campamento. Sí. Vale. Al principio uno se alimenta de sus sueños, Howard. Pero llega un día en el que son los sueños los que empiezan a alimentarse de uno. No deje que eso ocurra. Y así empezamos a desmontar el campamento. Así que esto es todo. Tantos años desperdiciados para nada. No diga eso, Howard. Ha logrado demasiadas cosas como para despreciarlas. No sería justo. Usted también cree como su padre, que somos soñadores. ¿Acaso usted no? Somos soñadores que contamos con el privilegio de poder entregarnos a nuestro sueño por un tiempo. Hasta que se acaba el dinero. ¡Señor Carter! ¡Señor Carter! Señor Carter, hemos encontrado algo. No, otra vez no. Es un escalón, señor. ¿Un escalón? ¿Está seguro? Estaba a pocos metros por debajo de la tienda de Ashraf. No puede ser. Vamos, llévanos allí. Déjeme ver. Howard, es increíble. Dios mío. Rápido, Ori, el pico. Déjeme otro a mí, iremos más rápido. Excavamos durante horas. Efectivamente, allí había una puerta. Una de las puertas de la tumba de Tutankamón. Ver aquello, estar ante esa puerta, me conmocionó. Me turbó de un modo que no esperaba. Una mezcla de miedo y placer. Después de 5 años de búsqueda, el sueño se hacía realidad. Y tenía la forma de una puerta. ¿Podrás entrar por ella? ¿Y si de nuevo no hay nada? Quitando esta última capa, la tendremos descubierta en menos de una hora. Diré a los hombres que excaven incluso cuando se haya puesto el sol. No. Esperaremos a Carnarvon. ¿Estás seguro? ¿Lo tenemos tan cerca? Le esperaremos. Esta también es su excavación. Por favor, Ali, manda a un hombre al Cairo. Dile que hemos encontrado la tumba y que no entraremos en ella hasta que él esté aquí. Como diga, señor Carter. ¡Rashid! Eres un buen hombre, Carter. El sol despunta por el horizonte. El aire es limpio y claro a estas horas, como lo ha sido día tras día desde hace miles de años. Carter, ¿está preparado? Sí. Lord Carnarvon, tu amigo, un paso detrás de ti, te cubre la espalda. Entraré con usted, Carter. La valiente Lady Evelyn, a tu lado. Cuando quiera, empezamos, señor Carter. Y Ali, el mejor de tus obreros, te ayuda a abrir el camino. Recuerda esta foto, Carter. Es el momento más importante de tu vida. Vamos.
¿Qué ve, Carter? ¿Ve usted algo? Dios mío. Sí. Cosas maravillosas. Tutankamón, joven faraón perteneciente a la dinastía XVIII de Egipto, cuyo nombre original Tutanjatón significa imagen viva de Atón. Reinó durante tan solo 10 años. El restaurador, el armonizador, el tesoro de su tumba. Carter, se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en 3000 años. El tacto de la pared húmeda, el pequeño aire gélido, las siluetas de las estatuas, el silencio casi místico. Eso es lo primero que recuerdo. Y con tanta nitidez que tengo la impresión de que si alargara la mano, podría ubicarlos uno tras otro en aquella maravillosa estancia. Dudo de que nunca se haya visto en toda la historia de las excavaciones un espectáculo tan sorprendente como el que dejaba ver la luz de la linterna. Dios mío, es prodigioso. 2 figuras negras de tamaño natural se alzaban frente a nosotros, como centinelas esperando nuestra llegada. Cofres, vasos de alabastro, lechos dorados, sillas bellamente trabajadas. Y lo que estábamos viendo no era más que la antecámara. Continúa por allí, señor. Nadie podía imaginar el alcance de nuestro descubrimiento, ni siquiera nosotros mismos. Cuando corrimos los pestillos de la gran capilla y las puertas se abrieron ante nosotros, nadie pudo evitar sentir la emoción de los siglos atrapados en aquella estancia. Vivir el ritual sagrado de un rey de Egipto congelado en el tiempo, tal y como había vivido 33 siglos antes de que llegáramos. Ahí está, Carter. Él está ahí. El sarcófago. Y dentro, la máscara de oro del joven rey, sobrecogiendo a siglos de historia con su expresión de tristeza serena, su sonrisa cargada de enigmas. Al mirar a sus ojos rasgados, lo sentí. Una poderosa conexión, una fuerza que unía aquella mirada, aquel mundo del que él provenía, con el mío. Nuestros ojos mirándose a través de océanos de tiempo, siglos resumiéndose en escasos centímetros. Tenía razón, Carter. Ha hecho usted el hallazgo más impresionante de la historia. Y de repente, 3.300 años no me parecieron tantos. En esta cronoficción han participado Josh Gómez como Howard Carter, John Roth como Lord Carnarvon, Carolina Lapausa como Lady Evelyn, Héctor Checa como Ali y las voces invitadas de Nacho Marraco, José Bustos, Roberto García y Fermín Agustí. Guión de María Rubio y Mona León Siminiani. Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Realización y diseño sonoro Roberto García y Mona León Siminiani. Producción Fermín Agustí. Dirección Mona León Siminiani. Este relato es una ficción. No obstante, está basado en hechos y personajes reales. Cualquier parecido con la realidad puede o no ser una coincidencia. Lady Estuardo, vengo a recibir vuestras últimas órdenes. La reina quiere que nada se os rehúse en justicia. Gracias, milord. Mi testamento encierra mis últimos deseos. Lo entregué al caballero Pauleto. Pido que sea ejecutado con toda fidelidad. Descuidad por lo que a eso atañe. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Think pink. Think pink when you shop for summer clothes. Think pink. Think pink if you want that Celt that shows. Red is dead, blue is through, green's obscene, brown's taboo, and there is not the slightest excuse for plum abuse. Oh, chartreuse. Think pink. Una de mis películas preferidas, Una cara con ángel,
Funny Face, protagonizada por Audrey Hepburn, en donde se habla un poco de la historia del traje, la historia del vestido, la historia de la moda, en este caso en el año 1957, cuando fue protagonizada esta película. La historia del traje como tal y la historia de los colores aplicados a la ropa, ahora veamos, ¿no?, ese cambio, ¿no?, y esa tentativa de ser el rosa el color primordial para las mujeres. Hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? La Virgen María siempre ha estado vinculada al azul y los niños al rojo, al rosa. Y no es tan extraño pensar, ¿no?, que es precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, hace prácticamente 4 días, hace 7 décadas, cuando el rosa es identificado de una forma tan directa con la mujer. Hasta entonces, como digo, era el color azul, de ahí que todas las vírgenes, como las Inmaculadas, vayan siempre con ese manto de color azul. Como digo, es una de esas vertientes modernas de la historia del traje, de la historia de la moda, que no sabemos el impacto que tienen hasta que no conocemos los entresijos históricos que los rodean. En Ser Historia vamos a comenzar una nueva sección y lo vamos a hacer con una persona muy especial, un modisto, Lorenzo Caprile, bien enamorado de la historia del traje, no tanto de la moda, como a él no le gusta hablar de la historia de la moda, porque la moda es un concepto mucho más reciente, que no nace precisamente en culturas antiguas. Yo tuve la oportunidad de conocerle, ahora vamos a hablar de ello, trabajando como comisario para la exposición Hijas del Nilo, cuando le encargamos a él la recreación de un par de trajes ambientados en el mundo antiguo, ¿no?, en el antiguo Egipto, uno de una reina, de la reina Nefertari, y otro de una mujer de clase media. Y lo hizo, la verdad es que de una forma brillante, acercándose con ese toque particular, ¿no?, con esa reflexión artística, me atrevería a decir, a lo que hoy podemos ver en esa exposición. Y descubrí una persona que conocía a través de los medios de comunicación y de algunos amigos y amigas que habían tenido la suerte de ser vestidos por él, pero poco más conocía de Lorenzo Caprile, y fue una gratísima satisfacción, de tal manera que fue un pensamiento casi acordado a la par por los dos. Oye, Lorenzo, ¿por qué no vienes de vez en cuando a Ser Historia a hablarnos de lo que más te gusta y lo bien que lo haces? La historia del traje. Pues esta es la primera entrega de esta sección, que cada pocas semanas o cada mes, dependiendo un poco de la agenda del bono de Lorenzo, podemos contar con él. Yo creo que es la mejor manera de adentrarse en uno de los aspectos de la vida cotidiana del ser humano, desde prácticamente la prehistoria y de una forma muy viva. La historia del traje que me pongo hoy con Lorenzo Caprile. Lorenzo Caprile, bienvenido a Ser Historia. Pues Nacho Ares, muchísimas gracias por traerme a tu programa. ¿Cómo empiezas en el mundo del vestido? ¿Qué es lo que te llama la atención? Uy, eso me lo pregunto yo todos los días. Digo, ¿por qué me habré metido yo en el trapo? No lo sé. Sé que fue hace mucho tiempo, demasiado, pero no te sé decir la razón. Lo que sí que te llama mucho la atención, y es uno de los aspectos además que se ve mucho en tu obra, y luego comentaremos, ¿no?, el trabajo que has hecho para Hijas del Nilo, es que te gusta la historia del traje. El traje tiene una historia realmente fascinante. Aquí en Madrid tenemos un museo extraordinario, el Museo del Traje. ¿La historia del traje te gusta? Hombre, es que la historia del traje, de la indumentaria, de la ropa, como lo quieras llamar, historia de la moda, me cuesta más utilizar ese término, porque la moda, tal y como la entendemos ahora, es un fenómeno bastante reciente. Pero la historia del traje, la historia de la ropa, en el fondo es la historia del ser humano, porque es que de las cosas más básicas que hay. Pues alimentarse, vestirse, y luego eso, que no lo voy a decir porque todos sabemos lo que es, son las necesidades más básicas del ser humano, con lo cual es que la historia de la ropa es la historia del hombre. Y en ese sentido recomiendo a todos los oyentes un ensayo maravilloso que para mí ha sido un antes y un después, que se llama El tejido de la civilización, publicado por Siruela. Creo que se llama Virginia Curiel, o no recuerdo el nombre de la autora, que ha hecho un trabajo formidable
yendo a los orígenes ni siquiera de la ropa, de mucho más básico, del material, de los materiales con lo que están hechos los tejidos, que es el hilo. O sea, es la historia de la hilatura, que nos olvidamos muchas veces que los tejidos están hechos de hilo, que ahora todos en el mundo así un poco mágico y sobrenatural de las máquinas, pero que hasta antes de ayer ese hilo se tenía que fabricar. Cuando vemos esos tapices o estos retratos maravillosos en el Museo del Prado con estos vestidos espectaculares, es que ahí hay metros y metros y metros y metros de hilo, o de seda, o de lana, o de lino, o de cáñamo, y ese hilo se tenía que fabricar, y es de lo que trata este ensayo, que claro, luego lógicamente pues de refilón toca la historia del traje. Con lo cual, repito, es que la historia de cómo nos vestimos es la historia del ser humano, porque ahí están las dos escuelas. ¿Nos vestimos porque hacía frío o nos vestimos por otra cosa? Pues seguramente en las zonas más frías del planeta, pues sí que nos cubrimos porque hacía frío, pero en las zonas más cálidas todavía hay tribus perdidas en las junglas amazónicas o en el corazón de África, que gracias a Dios no quieren saber nada de la civilización y van en pelotas pero con unas plumas en la cabeza. Eso no es para el frío ni tiene ningún uso práctico. Encierra una simbología que siempre está ligada a la historia del traje, que en el fondo es yo soy alguien, o tú eres menos que yo, o yo soy el líder de la tribu, o yo soy el brujo, o yo soy el paria. Entonces ahí entramos en temas como el lujo, las distintas clases sociales, en fin, la historia del trapo, y me repito como la cebolla, la historia del traje es la historia del ser humano. Además, el otro día, hablando con un cocinero, llegábamos a la conclusión de que la cocina, por ejemplo, en la actualidad, a la hora de hacer recetas, los ingredientes no han cambiado desde hace miles de años ahora, ¿no? O sea, y con el vestir pasa algo parecido, ¿no? En el sentido de que tenemos una serie de tejidos. Es cierto que se ha innovado mucho en tejidos, pero los hilos que decías ahora, el algodón, el lino, sigue siendo el mismo, y lo que cambia es un poco la forma, ¿no? Ahí es el éxito. Y ni siquiera, porque al final las formas son las que son, y mientras el ser humano, hombre o mujer o el género que sea, que yo ya me pierdo, sigamos teniendo 2 brazos y 2 piernas y una cabeza, pues las formas son las que son. Es que no hay más, es que son esas. Se podrán estilizar, se les podrá dar una vuelta, se podrán readaptar, darle un toque con una proporción diferente, pero al final es que las formas son esas, Nacho, desde hace muchísimos siglos. Con lo cual, cuando se habla de fulano que ha revolucionado la moda, y bueno, pues entre comillas, porque al final es que las siluetas pues son sota, caballo y rey, porque el cuerpo humano de momento es el que es. Antes decías que no estás muy de acuerdo, ¿no?, en hablar de historia de la moda, porque la moda es muy reciente. ¿Cuándo nace la moda? Ahí hay varias teorías, pero la moda tal y como la conocemos hoy en día, otoño-invierno, las distintas temporadas, con un cambio constante, pues arranca con el inicio de la sociedad de consumo. O sea, como decía Marx, pues la moda es la hija predilecta, la hija favorita del capitalismo, porque es el capitalismo en estado puro, porque en el fondo es algo que no necesitamos, el ir a la moda, no es algo de primera necesidad en absoluto, para nada. Entonces, bueno, pues ahí depende de dónde sitúes tú el inicio de la sociedad de consumo, pues o con el Comité Colbert de Luis XIV, que ahí se empieza ya a fijar a París como capital del buen gusto y del estilo de vivir, como se diría ahora, o ya un poquito más adelante, a finales del XVIII, o ya por supuestísimo a mediados del XIX, cuando empiezan a abrirse los grandes almacenes y empezamos a conocer lo que hoy se llama experiencia de compra, es decir, el ir de compras como una tarea más del ser humano, que eso hasta hace relativamente poco era impensable, porque eran los proveedores los que
visitaban a los clientes en sus casas, no eran las señoras o los señores los que iban de compras. Eso es una cosa absolutamente reciente. Entonces depende de dónde situemos el nacimiento de la sociedad del consumo, que es meterme en unos jardines que tampoco estoy preparado. Ahí es donde realmente nace el fenómeno moda tal y como lo conocemos ahora. Luego hay alguien, no, pues en las cortes borgoñonas del siglo XIV, pues ahí nacieron estilos de vestir. Y se puede hablar de una moda borgoñona, de una moda española, cuando el apogeo del Imperio Español, pero no la moda tal y como la entendemos ahora, con unas estaciones, con unos tejidos para cada mes del año, con unos momentos del día completamente diferenciados, pues un traje de mañana o un traje para una boda, un traje de fiesta, un traje de cóctel. Todas esas categorías son algo muy reciente. Cuando diseñas, cuando te pones sobre el papel o sobre el maniquí a trabajar, en ocasiones piensas en trasladar del pasado, por ejemplo, alguna referencia que tienes de algún cuadro, alguna bolilla, alguna manga, alguna falda. Sí, por supuesto. En mi caso, por supuesto. Y creo que la mayoría de mis compañeros también. Algunos dicen que no, y mira, pues tan felices que son, yo lo reconozco. Como decía Picasso, los mediocres copian y los genios saquean. Yo no sé si seré un genio o no, no me lo considera, pero luego yo saqueo no, peor que Atila, o sea que no crece la hierba cuando paso yo. Y por eso me gusta coleccionar ropa vieja, porque copiamos muchas técnicas, los patrones, acabados, muchísimas, no te puedo decir, maneras de construir una prenda, que chico, pues si alguien ya lo ha hecho y ya lo ha resuelto, pues no me voy a estar aquí 4 días pensando en algo que ya está resuelto. Pues ese tiempo lo empleo en buscar cosas diferentes. Entonces, en ese sentido, por supuesto que el pasado y la historia es una inspiración constante. Vamos, en mi caso, hay otros compañeros que no, que dicen que la historia empieza cuando han empezado ellos. Pues mira, pues tan contentos que se quedan. Pues. Ahora estamos a punto de celebrar los 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, y uno de los detalles que llamó la atención a los arqueólogos es que era por primera vez tenían ante sí muebles, y en el caso que ahora nos reúne contigo, Lorenzo Caprile, tejidos, ropas, vestidos, que era la primera vez que se les veía físicamente, ¿no? Lo habíamos visto en pinturas, en relieves, pero nunca se había tenido un vestido, por ejemplo, de lino, un vestido real en las manos. Y también ayuda, ¿no? Lo decías ahora, porque imagino que la forma que se tiene de coser ahora es diferente, y la de construir los tejidos es diferente a como se hacía antiguamente. Bueno, construir los tejidos no. Lo que han cambiado es la fabricación, porque antes eran todo telares manuales. El telar más primitivo, que es común a todas las culturas del mundo, pues como la rueda, pues que no, yo creo que apareció simultáneamente en las distintas civilizaciones, o fabricar el pan, ¿no? Que de repente hubo uno y luego fue de viaje por todo el mundo enseñando la receta del pan. Yo creo que fueron cosas que surgieron simultáneamente. Y los talleres más primitivos, que no recuerdo si son los de lizo, los que tenían las piedras, los pesos, esos aparecen simultáneamente en ese momento en que el hombre deja de ser cazador y se convierte en agricultor, entre otras cosas, cosechando esas plantas con las que luego fabricar esos hilos, sobre todo el lino y el algodón. Y se hace ganadero para poder cuidar a las ovejas, con las que luego sacaría la lana, y de esa lana la hilatura para hacer los tejidos. Entonces, lo que han cambiado es la maquinaria, por supuesto, y de hecho prácticamente esta última no, porque ya nos metemos en el mundo de los ordenadores, pero las primeras revoluciones industriales tuvieron origen en la industria textil. La primera revolución, la del 1700 algo en Inglaterra, fue con los telares. Entonces, lo que ha cambiado es la maquinaria para fabricar esas telas. Y en cuanto a la confección, coser a mano se sigue cosiendo igual. Volvemos en la gran revolución en el mundo de la costura, fue la invención, el desarrollo
y el éxito impresionante que tuvo la máquina de coser, que la más famosa es la patente de Singer, pero la primera creo que es del 1840 y algo, que era una máquina muy rudimentaria, era como una especie de grapadora. Entonces ahí sí, la tecnología ha ayudado mucho a que procesos que antes eran manuales y artesanales y muy costosos en tiempo y en mano de obra, pues ahora pues sean muy baratos y muy fáciles de producir, y por eso pues el fast fashion que nos invade ahora. Pero el coser a mano siempre se ha cosido igual. Otra cosa muy distinta es la técnica, el arte, que para mí eso sí que es un arte, del patronaje. Hasta ese siglo XIV, XV, las formas eran muy básicas. Pues un rectángulo con una abertura para la cabeza y 2 para los brazos, con distintas maneras de decorar y de enriquecer, o en el caso de la cultura egipcia, pues tejidos de lino plisados manualmente con los que se enrollaban y creaban estos efectos de drapeado y estas cosas tan maravillosas que vemos en los frescos. Pero el arte del patronaje es un arte relativamente reciente, y ahí sí que ha habido una evolución tremenda. Y hay el orgullo de que los primeros libros de patronaje que se conocen, que se conservan, el Burda, digamos, de la época, se conservan en la Biblioteca Nacional, y creo que el más antiguo, no sé si es el de Alzaga o el de Encina, no, siempre me lío, que son unos libros maravillosos, el Tratado y Traza de Geometría y Traza se llaman, geometría y traza para cortar vestidos de hombre y mujer, y son unos libros de patrones maravillosos. Ahí sí que hay una evolución constante, con momentos espectaculares, sobre todo a finales del 19, con toda la moda del polisón, que ahí eran patrones intrincadísimos, y luego la gran revolución de los años 30 con todo el Corte-Inglés, Madame Vionnet y Madame Grès, que dieron pasos de gigante en el arte del patronaje. Hablo de la mujer, porque el patrón masculino sigue prácticamente inalterable desde principios del 19. En el patronaje sí que ha habido avances monumentales. O sea, de hecho, la pegadura de manga es un invento muy reciente. Lo podemos ver en todos los retratos del Museo del Prado, que normalmente las mangas iban unidas al cuerpo mediante agujetas, mediante cordones que dejaban ver las camisas que había debajo. O sea, el pegar una manga y que ese apéndice de la prenda tuviera movimiento, ese es un descubrimiento muy reciente, tendrá 300 años como mucho. No sé si me estoy explicando bien, que yo me enrollo en mi tema y doy por hecho de que hay cosas que se conocen, y la mayoría, lógicamente, pues esto les estará sonando a chino. No, lo estás haciendo perfecto, Lorenzo Caprile. Lo comentaba al principio, ¿no? Has colaborado en la exposición Hijas del Nilo, ¿no? Recreando un par de vestidos ambientados en el antiguo Egipto. Yo como comisario, ¿no? te proporcionamos algunas imágenes, algunas fotografías. Tú conocías también muy bien esas imágenes por ese interés que tienes en la historia de Egipto. Te dijimos que lo recrearas, pero que dieras también tu toque personal, no para hacer una réplica, un facsímil, porque para eso nos hubiéramos ido a otro sitio, ¿no? Pero ¿cómo fue la experiencia de recrear, por ejemplo, el vestido de la reina Nefertari, tan conocida, la gran esposa real de Ramsés II de hace 3200 años? Pues ha sido una experiencia maravillosa. De hecho, todo este trabajo que hicimos para la exposición luego lo he podido aplicar en mi taller, porque hace relativamente poco hemos tenido el encargo de vestir a 2 novias, 2 buenísimas amigas que se acaban de casar en una boda preciosa en Galicia, en Foz, que os recomiendo que visitéis toda esa zona, muy cerquita de la famosa playa de las Catedrales. Y ese trabajo lo he podido aplicar en esta boda porque querían 2 trajes que fueran parecidos pero diferentes, con lo cual en uno fuimos por el de la
Nefertari, utilizando la técnica del plisado Soleil, y con la otra seguimos el otro vestido, el de la mujer, digamos, más normal, de no sé cómo hablar, de clase media, no sé cómo hablar para que nadie se sienta ofendido, que en el fondo fue reproducir un poco pues el famoso Delfos de Fortuny, que es este plisado diminuto milimétrico que fue común a todas las culturas del Mediterráneo. Entonces fue un trabajo muy bonito, sobre todo investigando los materiales, un lino que se pudiera plisar bien, que cogiera bien el pliegue, coser a mano, porque los trajes están muy a la vista del espectador, con lo cual pues si se veían las puntadas, que se vieran que eran puntadas pues hechas a mano con un punto atrás, que es el punto más primitivo, para que pues, las telas no se deshagan. Si pasas un hilván eso se acaba rompiendo. Todo el trabajo de desflecado, de utilizar las cuentas de cristal, o sea, ha sido un trabajo muy muy bonito. A mí me hubiera gustado ser un poquito más Hollywood, pero Nacho no me dejó, porque en mi toque pues yo hubiera puesto más brilli, más fantasía, pero aquí el señor comisario no me dejó. Pero bueno, para la próxima. Muy bien, Lorenzo Caprile, seguro que hay un montón de ocasiones más para poder trabajar juntos. Yo lo espero, y desde aquí animo a todos los que nos estén escuchando, todas y todas, perdonad, que no dejen de visitar la exposición Hijas del Nilo en la Casa de las Alhajas, en pleno centro de Madrid, en la Plaza de la Encarnación, que si no recuerdo mal termina en diciembre, ¿no? El 31 de diciembre. No es por hacerle la pelota aquí a Nacho, pero Nacho junto con la comisaria, con Esther, han hecho un trabajo magnífico, y es una pasada ver en Madrid piezas que creo que algunas es la primera vez que han viajado a otro sitio. Están representados los mejores museos especializados en Egipto del mundo, y es un viaje completísimo con un montón de puntos de vista sobre el papel de la mujer en el Antiguo Egipto, que bueno, que sorprendentemente tenía bastantes más derechos y libertades de los que uno podría suponer, y eso queda perfectamente reflejado y contado en la exposición, así que no dejéis de daros un paseo por allí porque es espectacular. Muy bien, Lorenzo Caprile, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, muchísimas gracias a vosotros, y ojalá hubiera muchos programas como este, tanto en la radio, en redes, en plataformas, que estamos ya un poquito ya cansados de tanto cotilleo y tanta gente que está ahí por nada, por no se sabe muy bien el qué. Así que mil gracias a vosotros. Genio y figura, Lorenzo Caprile, uno de los magos del vestir, y que tiene también mucha labia para contar historias realmente increíbles. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con él en trasfondos históricos, ¿no? Como decíamos ahora, en esa exposición Hijas del Nilo, que podemos disfrutar en Madrid en el Palacio de las Alhajas hasta el 31 de diciembre, y ha sido toda una experiencia absolutamente maravillosa. Como siempre, llegamos al final de nuestro programa. Fermín Agustí ha estado en la producción, Ana Caballero controlando las redes sociales, José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo, y delante del micrófono vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.